Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Hola a todos, bienvenidos, muy buenos días, gracias por estar una vez más aquí en Haciendo Juntos el Devocional, un tiempo para enamorarnos más de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Melo y gracias por acompañarnos en este espacio, su espacio, nuestro espacio, para que juntos podamos estar en coinonía y en aprendizaje a la palabra. Yo le invito a que ore conmigo, por favor, de una manera especial en esta mañana. Espíritu de Dios, toda la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. Gracias te damos en esta oportunidad, Padre, por las bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Sé que de pronto hay días mejores, Señor, que los demás. Sé que hay días difíciles, amado Espíritu Santo, pero en cada uno de ellos tú estás presente. Tú estás detrás, Señor Dios, del sol, Padre, que haces que aparezca sobre justos e injustos. Tú estás, amado Señor Dios, en medio de cada una de nuestras vidas. Y hoy una vez más ponemos nuestra mirada en ti y descansamos en ti y creemos en ti, Señor Jesucristo. Te doy gracias, mi buen Dios, porque tú eres aquel en el cual confiamos y no salimos defraudados, porque tú eres seguro, porque en ti está, Señor Dios, la virtud, en ti está, Señor Dios, la fortaleza. En ti, Padre, ponemos nuestras vidas y descansamos en ti y exclusivamente en ti, mi Señor Dios. Bendigo a mis hermanos que en esta mañana me acompañan en medio de este live, amado Espíritu de Dios, sé tú llenándolos con tu Espíritu Santo. En tu nombre santo, mi Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ¿cómo hemos estado? El Señor les bendiga a todos. Quiero indicarles que en esta mañana la palabra que trae la enseñanza está en Romanos capítulo 5, dándole seguimiento o progresión a nuestra pequeña mirada a la maravillosa carta de los Romanos escrita por el apóstol Pablo. Y hoy vamos a leer los versículos del 1 al 11 y allí vamos a escudriñar un nuevo tema que nos presenta la carta. En primer lugar vimos la condenación del hombre, la culpabilidad. Después el Señor nos habló que no hay distinción alguna. Ciertamente tanto judíos como gentiles están dentro del grupo de los condenados. Todos somos culpables, no hay ni siquiera un solo bueno. Después, Pablo empieza a comparar la salvación por obras y la salvación por fe, a comparar la ley y las obras, en lo que ponemos la confianza y en lo que deberíamos poner la confianza, y posteriormente habla específicamente de la fe como el camino para llegar a la salvación. Dentro de este curso de temas, que de una manera magistral el apóstol Pablo nos enseña por medio de la carta a los Romanos, llegamos el día de hoy al tema de la justificación. Ya hablando de una manera un poco más doctrinal, posiblemente no todos conocemos de manera precisa a qué se refiere este texto. Por eso quiero que lea conmigo el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice acá, en consecuencia, ya que hemos sido justificados. ¿Y qué quiere dar a entender el apóstol Pablo con la palabra justificados? Nosotros tenemos una posición delante de Dios. La posición es que somos culpables de nuestro pecado. Y recordemos que siempre ha estado en nuestra imagen, para poder estudiar de una manera más precisa, un estrado judicial. Está el juez en su silla, está el acusado frente a él, está su abogado al lado derecho y está el fiscal al lado izquierdo. Ya hemos entendido que en esta figura el juez es Dios, el abogado es Jesucristo, el acusado somos nosotros y el fiscal es Pablo, que él es el que está denunciando la humanidad. Él es el que está presentando las pruebas de nuestra culpabilidad.
la sentencia que el juez ha dado al culpable, como dice la ley, es que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios en su justicia y en su amor ha declarado que Él no quiere la muerte de absolutamente nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor ha venido a salvarnos. Y hablamos el día jueves justamente con el ejemplo de Abraham, que la fe es el camino para nosotros poder llegar a una eternidad dispuesta por Dios. A veces nos enfocamos en las obras, en las tradiciones, en nuestros propios esfuerzos, pero todo esto es inválido, todo esto erramos si realmente nuestro corazón no es la fe la que realmente nos está indicando el camino. La justificación es el primer paso de un proceso llamado salvación. La persona que es justificada es porque se ha encontrado con Dios, se ha encontrado consigo misma, se ha dado cuenta de su pecado, se ha dado cuenta del sacrificio de Cristo y ha confesado con su boca, porque lo ha creído con su corazón, que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Le ha dicho: Señor, perdona mis pecados, hoy te entrego mi vida y te pido que seas el gobernante de ella, que ahora tú te enseñorees de mí, que ya no sea más el pecado, que no sea más yo. Reconozco tu sacrificio en la cruz a favor mío. Esa persona que ha pasado por ese proceso de confesión, por ese proceso de arrepentimiento, la persona que ha pasado por el proceso de entender el sacrificio de Cristo en la cruz, dice la palabra del Señor que por medio de esta fe y por medio del Señor Jesucristo hemos sido justificados. Y la palabra justificados nos lleva justamente a entender que ya no somos culpables delante de Dios, sino que hemos sido declarados libres porque alguien ya pagó por nuestra condena. Ya el pago por el pecado, que es la muerte, ha sido saldado. Esa fianza ha sido pagada. ¿Quién la pagó? El Señor Jesucristo. ¿Quién disfruta de esa libertad? Los que creemos. Entonces, la persona justificada es la persona declarada, aunque es culpable, es declarada que ya no tiene culpa alguna porque su pecado, su delito ha sido pagado. Es como la persona que tiene una sentencia de tantos años en la cárcel y la cumple. Cuando la persona sale de su cumplimiento de la condena, ya ha saldado esa deuda con la comunidad. El Señor, al morir en la cruz, saldó esa deuda que había con el pecado. Él tomó nuestro lugar, se imputó nuestros pecados y los que creemos accedemos a esa gracia que el Señor nos mostró en la cruz del Calvario. Y dice acá que ya que hemos sido justificados, es decir, ya el juez ya no nos mira como culpables, sino como justificados, mediante la fe tenemos algo que el mundo no tiene: paz para con Dios. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nosotros, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, podemos disfrutar de dos cosas. Primero, paz para con Dios, y segundo, lo que dice el versículo 2, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Cuando hablamos del proceso de la salvación, y yo quiero serle honesto, pienso que uno de los objetivos que tiene Pablo en Romanos capítulo 1 al versículo 5 es proveer una enseñanza con respecto a la seguridad de salvación que todo creyente debe tener. Aquí dice justamente que gracias a la justificación, a ese proceso, es decir, que el Señor nos ha perdonado y nos ha declarado justos, es decir, nos ha declarado libres de toda condenación, tenemos paz para con Dios y podemos acceder a la gracia que Él nos ha dado gracias a Jesucristo mediante la fe.
Esto, dice acá el versículo 2, así que nos regocijamos, nos alegramos, y el cristiano tiene muchas razones por la cual sentir esta alegría, sentir este placer de parte del cielo. Nos regocijamos en la esperanza, en primer lugar, de alcanzar la gloria de Dios. Y esto es muy importante porque el Señor, entiéndame lo siguiente, el Señor nos ha justificado, estamos acá, estamos en esta parte. Si ven mi dedito, aquí estamos. Pero dice acá que el que ha sido justificado se regocija, se alegra en el Señor, porque tiene la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está acá, mucho más lejos, está acá. Entonces, entre la justificación y la gloria de Dios hay un terreno. Hay un terreno que nosotros debemos recorrer. Ese terreno que nosotros debemos recorrer entre la justificación y alcanzar la gloria de Dios, ¿sabe cómo se llama? El proceso de la santificación. Y en ese proceso de la santificación, iglesia, muchos dudan si realmente son salvos o no. En ese proceso de la santificación, muchos caemos y nos tropezamos y dudamos de nuestra salvación. En el proceso de ser justificados y de llegar a la gloria de Dios, en este proceso, pensamos que la gloria de Dios no la vamos a alcanzar. Pensamos que no vamos a llegar a ella, pero lo hablamos en ignorancia, porque aunque para nosotros hay una distancia entre la justificación y la gloria de Dios, hay una distancia, para el Señor no. Para el Señor, aunque para nosotros la salvación es un proceso, para el Señor es un solo evento. Él nos justifica, nos santifica y nos glorifica. Por eso, aquí dice Pablo, yo que he sido justificado, me regocijo porque tengo la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y lo dice un Pablo que hasta ahora está siendo alcanzado por Dios y que tiene todos los defectos del mundo. Lo dice un Pablo que le quiere dar un mensaje diferente a la humanidad, y es que usted fue encontrado en inmundicia, usted fue encontrado en pecado, usted fue encontrado alejado de Dios, en tinieblas y en oscuridad. Y en esa situación, Cristo decidió morir por usted, que todavía no se había arrepentido, que todavía estaba en sus bajas pasiones, que todavía le faltaba mucho por cambiar, que si alguien podía venir a criticarlo, no lo criticaba, sino que lo destruía con toda la verdad. Pero Pablo dice, la justificación trae paz y acceso a la gracia, y esto esperanza que la gloria de Dios, que lo vemos muy lejos, ya me pertenece en el presente. ¿Estamos entendiendo? Versículo 3. Y el cristiano no solamente se regocija en esto, sino también en los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento, el padecer de una manera correcta el sufrimiento, produce perseverancia. Y la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Entonces, cuando yo leía este versículo, recordaba la parábola del sembrador que encontramos en Mateo capítulo 13. Y en especial los versículos 20 al 21, que yo quiero que leamos en esta mañana, se los voy a leer. Recordamos que en la parábola del sembrador, Jesús cuenta que hay un sembrador que sale a sembrar y arroja las semillas. Y las semillas se dividen como en 4 terrenos. Un terreno junto al camino, un terreno pedregoso, un terreno con espinos y un excelente terreno. Pues dice acá el versículo 20
que el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, escuche, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Dice acá, en Romanos capítulo 5, que el cristiano no solamente se regocija en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, sino también en los sufrimientos. Y yo quiero hablarles sobre padecer correctamente los sufrimientos, porque esto produce en nosotros perseverancia. Entonces está el sufrimiento, produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter. La entereza de carácter, dice acá la palabra del Señor, que produce esperanza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que los sufrimientos por ser cristianos, cuando los llevamos de una manera correcta, nos va a hacer producir raíz. Porque recuerde que la persona que se aparta de la palabra por los sufrimientos es una persona que tuvo corta raíz en ella, que fue emocional, sensacional en su recibimiento de la salvación. La salvación, el aceptar a Cristo, trae consigo muchas cosas, entre ellos problemas. El Señor dijo en una oportunidad, si tú me aceptas a mí como tu Salvador, posiblemente vas a tener problemas con tu familia. ¿Cuántos no han tenido problemas con sus familias por ser o por denominarse cristianos? ¿Cuántas personas en el mundo por ser cristianos sufren persecución? En el Medio Oriente, en China, en diferentes países en su mayoría musulmanes, donde no hay libertad de culto. ¿Cuántas personas no han sufrido persecución? Pero esta persecución, estos sufrimientos, ha hecho que su fe se arraigue, eche raíces y se fortalezca cada día más al pasar el tiempo. Pablo dice, regocíjese el cristiano también en esto, porque el sufrimiento tiene como propósito que usted persevere, que su carácter madure y esto lo lleve a tener una esperanza. Por eso dice el versículo 5, y esta esperanza no defrauda. Caramba, qué bueno. Es por eso que justamente el día de hoy hemos llamado a este devocional la esperanza que no defrauda. Cuando nosotros de pronto confiamos en la pareja o en los hijos o en el banco o en las instituciones o en el amigo, a veces nos hemos llevado chascarrillos, nos hemos llevado decepciones, nos hemos llevado tristezas porque fallamos. Pero si nosotros ponemos una esperanza en aquel que es poderoso para salvarnos, jamás seremos defraudados. Y esta esperanza no defrauda por una razón, dice el versículo 5, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuál es la seguridad de nuestra esperanza, iglesia? El infinito e inacabable amor de parte de Dios en nuestras vidas. Y espere que esto se pone un poco más interesante. Versículo 6. A la verdad. Usted está, espere un momento. Yo no sé cómo está Julián sentado, pero es importante que Julián esté sentado porque pronto te vas para atrás con esta noticia. Dice el versículo 6. A la verdad. Como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Nosotros somos incapaces de salvarnos. Recuerdo ese momento que Jesús estaba con sus discípulos y sucede algo. Y los discípulos dicen, si es así, si las cosas son como las estamos viendo, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús mirándolos les dice, nada es imposible para Dios. Cuando Jesucristo declara esta famosa frase que nada es imposible para Dios, está hablando justamente acerca de la salvación. En ningún momento Jesús contradice a sus discípulos. No les dice,
Ay, no se preocupen, no, ustedes van a ser capaces de salvarse, todo va a estar bien, pórtense bien, vayan a la iglesia, órenle a la Biblia, no se preocupen que todo va a estar bien, ¿no? Jesús les dice en pocas palabras, es verdad, nadie es capaz de salvarse, pero nada es imposible para Dios. Y aquí es cuando contemplamos que la salvación es un milagro. Y yo no he visto al paralítico que se pare por sus propias fuerzas, sino es gracias al milagro de Dios actuando en el paralítico. No he visto al ciego que pueda ver por sus propias fuerzas, sino es gracias a la acción de Jesús sobre los ojos de ese ciego, que pudo ver después. Nosotros somos esos ciegos espirituales, nosotros somos esos paralíticos que no nos podemos mover de nuestro estado por el pecado. Pero cuando llega Jesús a nuestras vidas, Él produce en nosotros el milagro de la salvación. Mediante su sacrificio, Él murió por los malvados, no murió por los buenos, sino que murió por nosotros estando en decadencia. Murió por nosotros estando en una situación de oscuridad, de lodo, de suciedad. Él vino y se hizo como nosotros para morir por nosotros. En el tiempo señalado, versículo 7, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas personas no han comprendido que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando nadie da un peso por nosotros, cuando nadie cree en nuestro cambio, cuando aún nosotros no hemos dado pruebas de arrepentimiento, sino que estamos sumergidos en la maldad y en el pecado de este mundo, Cristo muere por nosotros, por su amor. Y recordemos que su amor es la seguridad y nadie podrá separarnos del amor de Dios, dice Pablo justamente más adelante en Romanos. Versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados, recordemos que ahora el tema central es la justificación del hombre, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Yo no sé si usted entendió este versículo, me toca volvérselo a leer, porque usted conoce de Jesús, usted ora al Señor, tiene temor de Dios, trata de hacer las cosas conforme dice la palabra, pero usted falla, usted peca, y usted a veces piensa que eso que Dios le ha prometido a usted ya no le pertenece. Han venido tiempos de pronto que se ha alejado, y eso está mal. Eso está mal. En ningún momento estamos dando permiso para pecar o para alejarnos. Está muy mal. Pero el Señor sabe que en el proceso de justificación y de glorificación está el proceso de la santificación, y es allí donde Él nos acompaña, y es allí donde caemos, es allí donde a veces retrocedemos, es allí donde pecamos, es allí donde a veces fallamos. Ya no nos deleitamos en eso, ya no volvemos a las andanzas de antes, pero no estamos exentos de caer. Entonces Pablo tiene aquí una idea, y es que la iglesia entienda que si Cristo vino a morir por los que estaban en pecado, ¿cuánto más hará ahora por los que han sido justificados? ¿Con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Una vez más, el protagonista es Cristo, no usted, no soy yo. Una vez más, el protagonista es Jesucristo. Él es el que nos ha tomado de la mano derecha y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Es Él el que no se cansa en el proceso. Yo no veo a un Dios cansado. Yo no veo a un Dios cansado con su vida. No lo puedo ver. ¿Puedo sentir a un Dios triste? Sí. ¿Puedo ver a un Señor luchando por nosotros? También. Pero no veo a un Dios cansado.
Por más dura cerviz que a nosotros tengamos, el Señor está allí todavía. Todavía cuando haya vida, todavía hay oportunidades para rendirnos ante Él. Todavía hay oportunidad para volver a la casa del Padre. Todavía hay oportunidad. Solo le pido al Señor que podamos volver en sí, que volvamos a volver en nosotros mismos, si de pronto nos hemos alejado. Pero de pronto tú, que te sientes cerca, pero que has fallado, el Señor una vez más nos dice, si te rescaté estando sucio, completamente sucio, y te lavé, te limpié, te purifiqué, ahora que solamente tienes sucios los pies, ¿te voy a rechazar? No. Eso es lo que le dice a Pedro cuando están en el lavatorio de los pies. Si no te dejas lavar los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces él le dice, Señor, entonces lávame de pies a cabeza. Él le dice, no es necesario porque tú ya estás limpio. Si Dios murió por los pecadores, ¿cuánto más hará por los justificados? Somos justificados, tenemos una nueva posición delante del cielo. Versículo 10, porque se me acabó el tiempo. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido, no recibiremos. Mire que Pablo lo habla en pasado. Gracias a Jesucristo, el cristiano se puede regocijar porque ya ha recibido el don de la reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, estábamos peleados con Dios, pero ahora hemos sido reconciliados. Nuestra posición, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora hemos sido reconciliados y hemos tenido una nueva posición y que hemos sido justificados. Siendo culpables, Cristo pagó por nuestra condena y eso nos ha dado libertad. Dios quiere que usted viva esa libertad. Dios nos invita a que disfrutemos esa libertad. El Señor nos enseña a que Él vino a hacernos libres, pero al mismo tiempo somos libres del pecado para volvernos esclavos de Jesucristo. Por eso, una vez más, la invitación es a que entregamos nuestras vidas al Señor y vivamos nuestra libertad en el gozo de su presencia. Vivamos vidas de convicciones, no de prohibiciones. Vivamos vidas de temor, no de miedo. Vivamos vidas de fe, de una esperanza en Cristo que no defrauda. El que confía en Cristo, vive para Cristo y estará con Cristo por la eternidad. Gloria al Señor. Quiero invitarle a que ore conmigo en esta mañana para finalizar este tiempo de haciendo juntos el devocional. Padre, gracias. Gracias infinitas por tu escritura, por tu palabra. Gracias por la hermosa carta a los romanos que tú permites que tengamos en nuestras casas, en nuestros dispositivos móviles. Gracias porque tú, Señor Dios, le diste también la sabiduría a este varón, a Pablo, para que nos explicara el Evangelio, Señor Celestial. Yo te pido que esta enseñanza dé seguridad a los corazones, que reprenda el pecado que hay en nosotros, la concupiscencia, que nos motive a vivir en santidad, a entender que somos llamados a una completa seguridad en ti, a echar raíces en tu presencia, a regocijarnos por la esperanza que no defrauda, gracias a la fe y por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendecimos este día y yo te pido, Padre, que estas enseñanzas hagan de nosotros cristianos más fuertes, más íntegros, cristianos, Señor Dios, que amen como tú amas, cristianos, Señor Dios, que llevan en alto tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia.